La mayoría de los especialistas opina que la población fue creciendo de manera constante y en consecuencia debió expandirse por el mundo en busca de recursos. Pero hace 13.000 o 12.000 años comenzó a hacer más calor en la Tierra, se derritieron los hielos y los bosques húmedos y templados desplazaron a la tundra. Los animales también comenzaron a modificar su aspecto y sus hábitos a causa del aumento de la temperatura. Y poco a poco los hombres vieron desaparecer su principal fuente de alimento, las manadas de grandes animales, cuyo número ya había disminuido por las cacerías. Se extinguieron a causa del calor. Estos cambios aceleraron el desequilibrio entre la población y los recursos, y las personas se vieron obligadas a buscar nuevos métodos para obtener alimentos. Posiblemente fueron las mujeres quienes encontraron la solución mientras se dedicaban a la recolección intensiva de cereales silvestres. Observaron que donde caían semillas crecían nuevas plantas. Así empezaron a separar las semillas de las plantas que consideraban más sabrosas y las sembraron intencionalmente. Al mismo tiempo, comenzaron a retener los animales para obtener carne y leche. El proceso por el cual algunas especies, animales y vegetales dejaron de ser salvajes en contacto con el hombre se denomina domesticación, y el primer paso se dio en el cercano Oriente. Las primeras